Este hombre es el jefe más importante y poderoso de la ciudad, conocido por ser muy duro y cruel. Había un rumor que decía que le gustaban los hombres y que siempre contrataba a chicos con los ojos vendados. Por eso, enviaron a Tañian a investigar. Ella se disfrazó de chico y fue a su encuentro. Como el rumor decía que al jefe le gustaban los tipos altos, todos pensaban que a ella la echarían rápido y nadie descubriría que era una mujer. Pero algo salió mal. El jefe ya sabía que había una cámara escondida y, aunque decían que no le gustaban las mujeres, la agarró por sorpresa y le dio un beso muy apasionado sin dejar que ella le viera la cara. Al día siguiente, cuando ella despertó, encontró un dibujo de ella y una tarjeta. Él le pagó por esa noche, aunque en realidad no pasó nada más que el beso y unas marcas que le dejó en el cuello. Tañian estaba furiosa porque sentía que él se había burlado de ella. Quería devolver el dinero a quien la contrató, pero no pudo porque tenía que pagar las medicinas de su hermana enferma. Entonces, su contacto Hee-Bai le habló de otro trabajo para ganar más dinero. Una cliente no quería casarse con un hombre discapacitado y necesitaba que alguien lo atrapara siendo infiel para cancelar la boda. Tañian, pensando en salvar a su hermanita, aceptó acostarse con el joven. Esa noche fue a buscarlo y vio que unos tipos lo estaban molestando. Resulta que el joven era el mismo jefe de antes, Chantin, pero a ella le dijeron que se llamaba Jin Fei-jun y que llevaba años en silla de ruedas. Su madre era una mujer muy mala que dejaba que su otro hijo, el hermanastro, humillara a Fei-jun porque lo creían un inútil. Tañian, para protegerlo, se puso una máscara, tiró al hermanastro a la piscina y se llevó a Fei-jun a un cuarto para seducirlo. Ella tenía que esperar solo 10 minutos para que los encontraran, pero pasaron 3 horas y nadie venía. Al final, la prometida llegó, vio la escena y canceló la boda. La madre se puso furiosa y quiso echar a Tañian, pero Fei-jun, llorando, le suplicó que los dejara casarse para vivir lejos. El hermanastro aceptó con la condición de que todos vivieran en la misma casa, porque quería vigilar a la chica. Tañian no quería casarse de verdad y le confesó a Fei-jun que solo lo hizo por dinero, pero él le prometió pagarle mucho más si aceptaba ser su esposa. Se mudaron a la gran casa, pero el hermanastro le dio a Tañian un cuarto junto al suyo y dejó a Fei-jun en el primer piso. El hermanastro intentó aprovecharse de ella echando algo en su bebida y entrando a su cuarto a oscuras. Cuando la madre los pilló, el hermanastro estaba feliz, pero el plan falló. Tañian estaba bien y la que estaba en la cama era una empleada. Tañian fingió sentirse mal para que la dejaran dormir con su prometido, pero la suegra dijo que si el hermanastro quería estar con ella, ella debía obedecer. Cuando intentaron agarrarla a la fuerza, Fei-jun no aguantó más, se levantó, hirió al hermanastro y amenazó a su madre para que la dejaran en paz. Cuando se quedaron solos, la madre sonrió orgullosa de ver a Fei-jun actuar con fuerza. Tañian empezó a sospechar que Fei-jun no era tan débil como decía, pero él se puso a llorar y le pidió perdón. Le contó que su madre quería volverlo malo a la fuerza y que de niño vio como su hermanastro mataba a su padre. Tañian se puso triste porque sus padres también habían muerto en una tragedia, así que lo abrazó, lo besó, diciendo que todavía se sentía mal por lo que le echaron a la bebida, y durmieron juntos. Tañian decidió vengarse del hermanastro por su cuenta. Se disfrazó de mesera en un club donde él se burlaba de Fei-jun. De pronto, avisaron que el gran jefe Chantin había llegado y cerraron todo. El jefe reconoció a Tañian a pesar de su máscara y, ocultando su rostro, se burló de ella preguntándole si lo estaba siguiendo. Él la llevó a una sala donde tenía encerrado al hermanastro y dejó que ella misma le diera una paliza. Ella se fue feliz, pero el jefe se obsesionó más con ella. Cuando el jefe regresó a casa rápido para que no lo descubrieran, Tañian encontró su silla de ruedas vacía y sospechó. Él corrió al baño y fingió que su madre lo estaba castigando para que ella no se diera cuenta de que podía caminar. Mientras tanto, la madre de Fei-jun encontró a su otro hijo muy golpeado y empezó a sospechar que Fei-jun tenía algo que ver con el poderoso Chantin, ya que tenían el mismo apellido. Mandó médicos a revisarlo, pero ellos dijeron que seguía discapacitado. La madre no lo creyó e intentó lastimar a Fei-jun con un objeto, pero Tañian puso su mano y se hirió ella para salvarlo. Tañian regañó a la suegra por ser tan mala y se llevó a su prometido cargado a otra habitación. Fei-jun tenía miedo de que su madre le hiciera algo a Tañian, así que decidió terminar el trato y mandarla lejos. Pero cuando él se levantó de la silla y se quitó las esposas que ella le había puesto, Tañian apareció y lo vio. Ella se sintió muy mal porque él no confió en ella y canceló todo. Él la abrazó rogándole que no se fuera y le dijo que la amaba. En ese momento apareció Xin Yao, la prometida del hermanastro, quien en realidad quería a Fei-jun como su juguete. La madre se llevó a Fei-jun a la fuerza y Tañian no lo ayudó porque estaba muy enojada por las mentiras.
Tan buscó ayuda de Hee-bai para contactar al gran jefe Chantin, sin saber que era el mismo Fei-yun. Fei-yun escapó de su casa para verla como el jefe. Ella le propuso un trato. Si él ayudaba a Fei-yun a recuperar las cenizas de su padre, el jefe se quedaría con toda la fortuna de la familia. Él aceptó, pero se puso celoso preguntándole qué ganaba ella con eso. De vuelta en la mansión, Tan salvó a Fei-yun de Xin Yao y anunció que él era el hermano del gran jefe Chantin para que le tuvieran miedo. Se quedó a vivir con él y le dio una lección a Xin Yao. En el cuarto, ella le dijo que si quería que ella se quedara, él tenía que ser obediente como un perrito. También le exigió a la suegra el 10% de las acciones de la empresa a cambio de que el jefe no los destruyera. El hermanastro, desesperado, intentó tirar a Fei-yun desde la azotea. Tan llegó y amenazó con tirar al hermanastro también si no soltaban a su novio. Al final lo salvó y, tras un momento romántico en el lugar donde murió el padre de Fei-yun, volvieron a estar juntos. Después, el jefe Chantin citó a la suegra y al hermanastro en un restaurante para que se disculparan con su prometida. Tan llegó disfrazada, se quitó la máscara y se burló de ellos. El jefe obligó a la suegra a darle sus joyas y su anillo como pago. Al final, se descubrió que la madre de Tan había sido el gran amor del padre de Fei-yun, y por eso la suegra los había destruido en el pasado. Xin Yao estaba convencida de que el padre de Fei-yun había obligado al jefe a proteger a la hija de su rival y que incluso el accidente en el que la joven debía morir había sido manipulado para salvarla. La idea la llenaba de rabia. Ahora esa chica pretendía arrebatarle a su hijo, y ella juró que jamás lo permitiría. Decidida, le pidió a Fei-yun que la acompañara, pero Tan se interpuso y dejó claro que si ella no iba con ellos, nadie se movería. En ese instante llegó una noticia devastadora: su hermanita había desaparecido del hospital. Sin otra opción, Tan se vio obligada a dejarlos solos. Xin Yao aprovechó la oportunidad. Llevó a Fei-yun a la empresa del jefe y le quitó el teléfono. En realidad, ya había pactado una reunión con Chantin. Así Tan quedaría sin protección y ella podría eliminarla. Con una sonrisa cruel, ordenó a sus hombres que la capturaran. Fue ella quien había secuestrado a la pequeña hermana y decidió que solo una de las dos saldría con vida. Mientras sus hombres herían a Tan, el jefe comenzó a inquietarse al recibir una alerta en su teléfono. Comprendió que su amada estaba en peligro y salió corriendo a buscarla, bajo la atenta mirada de su madre. Xin Yao estaba decidida a matar a Tan, pero en ese momento ocurrió lo inesperado: la hermanita despertó del coma. Desesperada, comenzó a gritar suplicando que no lastimaran a la chica. Justo entonces, el jefe apareció para protegerlas. Xin Yao intentó intimidarlo diciendo que su familia tenía más poder porque cooperaban con Chantin. Sin embargo, quedó completamente impactada al descubrir que Fei-jun y Chantin eran la misma persona. Lleno de furia, él permitió que sus hombres le dieran una lección mientras llevaba a Tan y a la niña al hospital. Intentó explicarle todo a Tan, pero ella se negó a escucharlo. Él la siguió y le confesó la verdad: hacía 8 años, ella le había salvado la vida. Cuando estaba a punto de ser operado después de que su hermanastro le destrozara las piernas, un hombre impidió que el médico entrara. Fue Tan quien intervino para ayudarlo, y en ese instante él se enamoró de ella. También le reveló que su madre había sido responsable de la muerte de sus padres y que además había provocado su accidente. Él mismo había organizado su rescate con la ayuda de Hee-bai. Sabía que no sería fácil obtener su perdón. En medio de todo, Hee-bai les avisó que la señora Jin los estaba buscando. El jefe decidió servir de carnada para que Tan escapara con su hermana. Sin embargo, un auto se lanzó contra él provocando un aparatoso accidente. Cuando Tan se enteró, corrió desesperada al lugar. Al escuchar que no había sobrevivientes, se desplomó entre lágrimas, convencida de que el hombre que amaba había muerto. En ese momento, el jefe apareció frente a ella con el zapato que había perdido. Ella fingió indiferencia, pero terminó confesando que lo amaba y que él no tenía la culpa de nada. Su madre era la verdadera responsable de su sufrimiento. Él le respondió que la amaba aún más, pero la sedó para poder continuar con su plan de venganza. Regresó a la mansión de su madre, donde Xin Yao le reveló que sabía que él era el jefe Chantin. Él fingió negarlo y le hizo creer que Tan había muerto. Entonces exigió una vida a cambio de su primer amor. Como no podía matar a su propia madre, decidió acabar con su hermanastro. Xin Yao aceptó, pero con una condición: debía casarse con ella. El hermanastro, furioso por la traición, fue contactado por el jefe, quien le ofreció liberarlo si traicionaba a su madre revelando todos sus secretos el día de la boda. Mientras Fei-yun pensaba que todo marchaba según lo planeado, alguien lo dejó inconsciente.
Tañian regresó para ejecutar su propio plan y permitió que los atraparan en pleno acto. La señora Jin quedó en shock al verla con vida, y su mundo se vino abajo cuando todos sus crímenes se hicieron públicos y se volvieron tendencia en redes. Incluso Xin Yao descubrió que solo había sido utilizada y se marchó llena de ira. Desesperada, la señora Jin le suplicó a su hijo que la salvara, prometiendo ayudarlo a recuperar toda la fortuna. Pero quedó sin palabras cuando descubrió que él era el dueño absoluto de todo. Intentó herirlo diciendo que jamás encontraría las cenizas de su padre, pero Tañian tomó su mano y reveló que ya las habían hallado. Finalmente, la señora fue enviada a prisión. También se descubrió que los restos de su padre habían sido convertidos en joyas, y Fei Hung pudo devolverlos a su abuelo. Tras los errores de su padre, le pidió que no interfiriera más en su relación con Tañian, pero el abuelo lo regañó por casi perderla. Tañian estaba rodeada de modelos, por lo que el jefe corrió a recuperarla, disculpándose por todo y prometiendo ser su perrito leal por el resto de su vida. Incluso le transfirió toda su fortuna. Ella aceptó casarse con él y se besaron apasionadamente.